El amanecer del 18 de junio de 1291 llegó a Barcelona con un silencio antinatural. Alfonso III despertó en su alcoba real del Palacio Mayor, cuando los primeros rayos de sol atravesaban los vitrales emplomados, proyectando manchas de color sobre las paredes cubiertas de tapices flamencos. El aire olía a incienso de la noche anterior y al perfume de rosas que sus sirvientes esparcían cada mañana. Se incorporó en el lecho de doseles bordados, sintiendo el peso de sus 31 años como si fueran 60. No había dormido bien. Otra vez las pesadillas, rostros sin nombre que lo acusaban, manos que se extendían hacia él, tonterías. Seguramente había cenado demasiado cordero la noche anterior. Se frotó los ojos y apartó las sábanas de seda, sus pies tocando el suelo de mármol frío. A través de la ventana podía ver la ciudad extendiéndose hacia el puerto, pero desde esa altura, las calles parecían limpias, ordenadas. No alcanzaba a oír los murmullos. Majestad, la voz de su chambelán sonó al otro lado de la puerta. ¿Desea que prepare el baño? Sí, y tráeme vino, del bueno. Mientras sus sirvientes entraban en silencio para vestirlo, Alfonso miró su reflejo en el espejo veneciano. Todavía era joven, todavía fuerte. El cabello oscuro apenas comenzaba a mostrar algunas hebras grises en las sienes. Los ojos, del mismo azul grisáceo de su padre, miraban con la certeza de quien nunca ha dudado de su derecho divino. Había escuchado rumores de descontento. Claro, siempre había rumores. Los reyes no gobiernan para ser amados, sino para ser obedecidos. Hoy tenía asuntos importantes. El consejo se reuniría al mediodía para discutir los nuevos impuestos que necesitaba para financiar la campaña de Sicilia. Algunos nobles protestaban, pero se doblegarían. Siempre lo hacían. Y por la noche, el banquete en honor al embajador aragonés. Todo estaba bajo control. Nunca imaginó que ese sería su último amanecer. 3 calles al sur del palacio, en el barrio de Rivera, Bernat el panadero no había dormido en absoluto. Sus manos temblaban mientras contaba las monedas sobre la mesa de madera gastada. 9. Necesitaba 15 para el impuesto que vencía mañana. 15 monedas de plata que no tenía, que nunca tendría. El horno de su panadería llevaba 3 días apagado. No tenía grano para hacer pan. El último cargamento había sido requisado por los recaudadores reales hacía una semana. Para el esfuerzo de guerra, le dijeron. ¿Qué guerra? ¿La guerra del rey por conquistar tierras que nadie quería mientras su propio pueblo se moría de hambre? Su esposa, Clara, estaba sentada en la cama con su hija de 5 años dormida en el regazo. La niña no había comido en 2 días. Sus mejillas, antes regordetas, ahora mostraban los huesos. Clara no lloraba ya. Las lágrimas se habían secado meses atrás, cuando enterraron a su hijo mayor, muerto de fiebre porque no pudieron pagar al médico. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Clara. Su voz era apenas un fantasma de lo que había sido. Bernat no respondió. Miraba por la ventana hacia donde el palacio real se alzaba contra el cielo, sus torres doradas brillando con la luz del amanecer. Tanto oro, tanta opulencia, y ellos sin pan. En la calle, los vecinos comenzaban a despertar. Jaume el herrero, que había perdido 3 dedos en un accidente en las forjas reales, y nunca recibió compensación. Mercé la viuda, cuyo esposo había sido ejecutado públicamente por no poder pagar sus deudas. Pere el soldado, obligado a reprimir protestas de su propia gente o enfrentar la horca. Todos sabían lo que iba a pasar hoy. Nadie lo había dicho en voz alta, pero todos lo sabían. El susurro había corrido de puerta en puerta durante la noche. Hoy, dicen que será hoy. Bernat cerró los puños. Sus manos, acostumbradas a amasar pan, ahora solo conocían el vacío. En una celda oculta bajo la iglesia de Santa María del Mar, un hombre miraba fijamente un cuchillo. Martí de Torrelles había sido noble una vez. Eso parecía otra vida, otro mundo. Ahora era simplemente un hombre con una misión y una cuenta regresiva, que había llegado a 0. No había dormido, no comido. Durante las últimas 36 horas, había repasado el plan una y otra vez en su mente, hasta que cada paso se había vuelto tan familiar como respirar. El cuchillo sobre la mesa era de hoja corta, apenas un palmo de largo, pero suficiente. Lo había afilado él mismo durante semanas, hasta que podía cortar un pelo suspendido en el aire. Sus manos temblaban, siempre temblaban ahora. Desde aquel día, hacía 18 meses, cuando los soldados del rey llegaron a su finca. Podía cerrar los ojos y seguir viendo el fuego consumiendo su hogar, seguir escuchando los gritos. Su esposa Elisenda,
sus 2 hijos, todos muertos, porque el rey necesitaba su tierra para consolidar las propiedades de la corona, ni siquiera una compensación, solo cenizas y silencio. Había buscado justicia, se había arrojado a los pies de cada magistrado, cada noble, cada funcionario que pudiera escucharlo. Las puertas se cerraban en su cara. El rey tiene derecho, le decían. Es la ley. ¿Qué ley? ¿La ley que permite que un hombre destruya familias enteras por capricho? Fue entonces cuando lo encontraron, o él los encontró a ellos. La red de resistencia que crecía en las sombras de Barcelona. Artesanos, comerciantes, nobles empobrecidos, soldados desertores, todos unidos por el mismo dolor, la misma rabia impotente, y todos de acuerdo en una cosa: el rey Alfonso III debía morir. No todos habían estado cómodos con la decisión. Hubo debates acalorados en las reuniones secretas. Algunos argumentaban por más protestas, más peticiones, pero la mayoría sabía la verdad que ninguno quería pronunciar. Las protestas solo traían más represión. Las peticiones se quemaban sin ser leídas. Solo quedaba una opción, y Martí se había ofrecido voluntario, porque ya no tenía nada que perder, porque la muerte dejó de darle miedo el día que enterró a su familia. Tomó el cuchillo, sintiendo su peso familiar. Hoy, sería hoy. Durante el banquete, cuando el rey estuviera distraído, rodeado de nobles borrachos y aduladores, Martí entraría vestido como sirviente. Había practicado los movimientos 1000 veces. Un paso, otro, la hoja entrando entre las costillas, buscando el corazón. Se preguntó si sentiría algo después. Alivio, satisfacción, justicia. Sospechaba que solo sentiría vacío. ¿Aún puedo retroceder? La pregunta flotó en su mente por última vez. No, ya no había vuelta atrás. No después de todo. No con los rostros de sus hijos persiguiéndolo cada noche. Guardó el cuchillo bajo su túnica y comenzó a rezar. No sabía si Dios escuchaba las oraciones de los asesinos. 4 años antes, en el verano de 1287, Alfonso III había recibido la corona de su padre en la Catedral de Barcelona. Tenía 27 años y un reino en crisis. Las guerras contra Francia habían vaciado las arcas. Los nobles peleaban entre sí como perros rabiosos. El pueblo murmuraba de hambre y impuestos. Su primer consejero, el viejo marqués de Pallars, le había dicho: Majestad, el reino necesita mano firme pero también corazón justo. Vuestro padre gobernó con equilibrio. Mi padre murió dejando un reino al borde del colapso, interrumpió Alfonso. Yo no cometeré sus errores. La firmeza trae respeto. El respeto trae orden. Ese mismo mes, firmó su primer decreto, el privilegio de la Unión, un documento que, en teoría, otorgaba ciertos derechos a nobles y ciudades. En la práctica, era una trampa legal que Alfonso usaría para justificar todo lo que vendría después. Podía revocar privilegios cuando lo considerara necesario para la seguridad del reino. Y Alfonso siempre encontraba razones para considerar algo necesario. La primera gran prueba llegó 6 meses después. Una sequía devastó las cosechas del interior. El pueblo pedía ayuda, reducción de impuestos, apertura de los graneros reales. Alfonso llamó a consejo. Majestad, dijo Pallars, el pueblo sufre. Si no les damos alivio. ¿Alivio? Alfonso golpeó el brazo de su trono. Necesito fondos para la campaña de Sicilia. Ese territorio nos dará el doble de lo que estos campesinos aportan. No puedo mostrar debilidad ahora. No es debilidad, es compasión. La compasión es un lujo que los reyes no pueden permitirse. Firmó el decreto esa misma tarde. No solo mantenía los impuestos, sino que añadía uno nuevo, el impuesto del grano extraordinario. Cada familia debía entregar una porción adicional de sus reservas, para el bien del reino. El marqués de Pallars renunció a su puesto 2 semanas después. Alfonso lo reemplazó con el conde de Urgel, un hombre más joven, más ambicioso, menos propenso a cuestionar. Recordaba ese momento ahora, mientras sus sirvientes terminaban de vestirlo. El traje de terciopelo azul oscuro bordado con hilos de oro, la capa de armiño, la corona que pesaba más cada día. Había sido demasiado severo. La pregunta apareció en su mente como una mosca molesta. La apartó de inmediato. No, había hecho lo necesario. Un rey debe pensar en el reino, no en individuos. ¿Majestad desea desayunar?, preguntó el chambelán. Solo vino. Tengo reunión en 1 hora. Mientras bebía del cáliz de plata, miraba por la ventana. Desde allí podía ver parte del puerto y las calles del barrio gótico. Diminutas figuras moviéndose como hormigas. Su reino, su responsabilidad, su carga. No veía las miradas de odio. No escuchaba los susurros de venganza. Desde esa altura, todo parecía estar en orden. 18 meses antes, una mañana de diciembre de 1289, llegaron los soldados a la finca de Martí de Torrelles.
Él estaba en el campo supervisando la cosecha de olivos cuando vio el humo, negro, espeso, subiendo como una columna de ira hacia el cielo gris. Corrió. Sus pies casi no tocaban el suelo. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que explotaría. Pero ya sabía. De alguna manera, ya sabía. La casa ardía. Las llamas lamían las paredes de piedra, consumían las vigas de madera del techo, y frente al fuego, los soldados con el estandarte real, 10 hombres armados observando el incendio como si fuera un espectáculo de feria. ¡Mi familia!, gritó Martí. ¡Está adentro! Intentó correr hacia la casa, pero 2 soldados lo sujetaron. Pateó, gritó, se retorció. ¡Soltadme! ¡Están adentro! El capitán se acercó. Un hombre de rostro curtido y ojos fríos. Esta tierra ahora pertenece a la corona. Tenéis 1 hora para recoger lo que podáis llevar. ¿Qué? Orden real. Vuestra finca ha sido incorporada a las propiedades de la corona. Hay documentos. Es legal. Mi familia. Recibisteis notificación hace 3 meses. Si elegisteis ignorarla, no es mi problema. Nunca recibí ninguna notificación. Mi esposa. Mis hijos. Entonces, escuchó el grito, un sonido agudo, desgarrador, que venía de dentro de la casa en llamas. Elisenda, seguido por gritos más pequeños. Los niños. Martí se liberó con fuerza sobrehumana y corrió hacia el fuego. El calor era insoportable. Las llamas le quemaron la cara, los brazos. Casi llegó a la puerta cuando algo golpeó su cabeza. Se desplomó. Cuando despertó, estaba tirado a 20 pasos de los restos carbonizados de su hogar. Los soldados se habían ido. El fuego se había consumido. Y en el silencio de la tarde invernal, no había ni un grito, ni un llanto, solo cenizas. Encontró los cuerpos 3 días después, cuando las ruinas se enfriaron lo suficiente. Elisenda había tratado de proteger a los niños, abrazándolos hasta el final. Sus cuerpos carbonizados seguían en esa postura. Martí los enterró con sus propias manos, en la huerta donde Elisenda había plantado rosas. No lloró en el funeral, no podía. Algo se había roto dentro de él. Donde antes había amor, ahora solo había un vacío frío. Y en ese vacío, lentamente, comenzó a crecer algo nuevo. Algo oscuro y terrible y completamente enfocado. Venganza. 8 meses después del incendio, en agosto de 1290, una protesta espontánea estalló en la Plaza del Rey. Cientos de ciudadanos, artesanos, comerciantes, incluso algunos nobles menores, se congregaron para exigir la derogación de los nuevos impuestos. La tasa de protección, le llamaban. Protección que nadie había pedido y nadie había recibido. Mercé la viuda estaba allí. Su esposo había muerto 6 meses antes en prisión, encerrado por deudas que nunca pudo pagar. Deudas con el tesoro real. Ella alzaba un cartel hecho a mano. Justicia para los olvidados. Jaume el herrero también estaba, su mano mutilada vendada todavía. Había perdido esos dedos en un accidente en las forjas reales, donde fue obligado a trabajar como parte del servicio forzoso. Ninguna compensación. Deberías estar agradecido, le dijeron. El rey te dio trabajo. Pero el soldado miraba desde su posición en las escaleras del palacio. Había recibido órdenes esa mañana. Órdenes claras. Si la protesta no se dispersaba en 1 hora, usar la fuerza. No importaba si había niños. No importaba si era pacífica. Las órdenes del rey eran absolutas. 60 minutos. Los manifestantes seguían allí, sus voces alzándose en cánticos de justicia y libertad. Algunos pedían la renuncia del rey. Otros solo querían ser escuchados. 59 minutos. Pere miró a los otros guardias. Algunos tenían la mandíbula apretada. Otros miraban al suelo. Todos sabían lo que venía. 60 minutos. La orden llegó. Dispersadlos. Lo que siguió duró solo 10 minutos, pero parecieron horas. Los guardias con escudos y porras avanzaron en formación. La multitud retrocedió, pero no tenían a dónde ir. La plaza era un embudo. Los que estaban delante fueron empujados contra los que estaban detrás. Las porras bajaron, y siguieron bajando. Mercé la viuda cayó con el cráneo roto. Murió antes de tocar el suelo. Jaume el herrero intentó proteger a una niña y recibió 3 golpes en la espalda. Se retorció en el suelo, escupiendo sangre. En total, 17 muertos, 53 heridos. La plaza quedó manchada de rojo, y desde su ventana en el palacio, Alfonso III observaba, no con placer, pero tampoco con horror. Simplemente observaba, como quien observa la lluvia. Era necesario, dijo al conde de Urgel. No podemos permitir que piensen que la disidencia es aceptable. Por supuesto, majestad, duplica la guardia nocturna, y haz correr la voz. La próxima protesta se dispersará con flechas, no con porras. Como ordenéis, majestad. Esa noche Alfonso
Alfonso cenó cordero con especias y durmió profundamente. La plaza fue lavada antes del amanecer. Para la tarde siguiente, no quedaba ni rastro de sangre, como si nada hubiera pasado, pero las cicatrices quedaron, en cada familia que perdió a alguien, en cada testigo que vio caer las porras, en el corazón del pueblo. Algo se endureció. La tristeza se convirtió en rabia, la rabia en odio, y el odio, finalmente, en decisión. Fue después de esa masacre que la red de resistencia se formó de verdad. Ya no reuniones ocasionales de descontentos. Ahora era organización, coordinación, propósito. Y en el centro de esa red, hombres como Martí, que ya no tenían nada que perder. El presente, 18 de junio de 1291, mediodía. Alfonso III entraba a la sala del consejo con paso seguro, su capa arrastrándose sobre el mármol. Los nobles ya esperaban, de pie en señal de respeto. El conde de Urgel, el obispo de Barcelona, el comandante de la Guardia Real, y media docena de cortesanos cuya única función era asentir en el momento apropiado. «Caballeros», dijo Alfonso, tomando su asiento en la cabecera de la mesa, «hay un asunto urgente. Los agitadores se vuelven más atrevidos. He recibido informes de reuniones secretas, de rumores de traición». El comandante se aclaró la garganta. «Majestad, si me permitís, quizás deberíamos considerar cierto alivio. Los impuestos están altos. El pueblo sufre. El pueblo siempre sufre», interrumpió Alfonso. «Es su condición natural. Si les das alivio, lo toman como debilidad. Si muestras debilidad, se alzan. Es un círculo que solo se rompe con mano firme. Pero, Majestad, suficiente». La voz del rey resonó en la sala. «No convoqué este consejo para debatir. Convoqué para informar. He decidido implementar una nueva tasa, la contribución de seguridad. Cada casa pagará 2 monedas de plata adicionales al mes». Silencio. Un silencio espeso, incómodo. Finalmente, el obispo habló, con voz cuidadosa. «Majestad, con el debido respeto, ¿no sería prudente escuchar primero el sentir del pueblo? Quizás una audiencia pública». Alfonso lo miró con ojos fríos. «El pueblo no gobierna, yo gobierno. ¿O acaso vuestra excelencia sugiere que un rey debe mendigar aprobación de sus súbditos? No, Majestad, por supuesto que no. Solo sugiero, vuestra sugerencia ha sido notada y rechazada. La tasa se implementará la próxima semana. Comandante, prepara a la guardia. Espero resistencia». «Sí, Majestad». Por un momento, un solo momento, Alfonso sintió algo extraño, una punzada de duda. ¿He sido demasiado severo? Miró alrededor de la mesa, rostros cuidadosamente neutrales, ojos que no se encontraban con los suyos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo la verdad? Descartó el pensamiento. La duda es veneno para un rey. Había tomado la decisión correcta. Siempre tomaba la decisión correcta. «Si eso es todo, caballeros, tengo que prepararme para el banquete de esta noche. Conde de Urgel, asegúrate de que todo esté listo. Quiero impresionar al embajador». «Por supuesto, Majestad». Los nobles se inclinaron mientras Alfonso salía. Cuando la puerta se cerró, el comandante susurró al obispo: «Esto terminará mal». «Ya terminó mal», respondió el obispo. «Solo estamos esperando el final». Esa misma mañana, en el sótano de Santa María del Mar, la red se reunía por última vez. 20 hombres y mujeres apretujados en el espacio húmedo que olía a incienso y piedra vieja, caras tensas iluminadas por velas que proyectaban sombras danzantes. Pere el soldado hablaba: «La guardia estará concentrada en el salón del banquete. Conozco las rotaciones. Hay una ventana entre el cambio de turno, exactamente a la 8ª hora. 10 minutos donde la cocina estará menos vigilada». «¿Y después?», preguntó una mujer, una comerciante de telas que había perdido su negocio a las confiscaciones reales. «Después», dijo Martí con voz plana, «no importa. Si funciona, el rey estará muerto. Si no funciona, yo estaré muerto. De cualquier forma, habremos enviado un mensaje». «Hay otra forma», intervino un hombre mayor, un escribano. «Podemos hacer una petición formal, reunir firmas, apelar al Consejo de los 100. Martí lo interrumpió con una risa amarga. «¿Firmas? ¿Peticiones? ¿Cuántas veces hemos intentado eso? ¿Cuántas veces nos han ignorado, o peor, castigado por atrevernos a hablar? No, ya no hay tiempo para palabras». Jaume el herrero, todavía cojeando de la golpiza en la plaza, asintió. «Tiene razón. He perdido sangre, dedos, dignidad. He rogado, he suplicado. Nada cambia. El rey nos ve como ganado. Es hora de mostrarle que el ganado tiene cuernos». «Pero es regicidio», susurró la comerciante. Es pecado mortal. Y dejar morir a niños de hambre mientras el rey festeja, ¿eso no es pecado?», respondió Martí. «Yo ya no creo en el pecado. Solo creo en la justicia. Y si Dios me juzga por esto, que me juzgue. Al menos moriré sabiendo que hice algo». Votaron. No todos levantaron la mano. Algunos se quedaron sentados, con caras atormentadas.
dudas, pero la mayoría apoyó. 20 manos alzadas en la penumbra. 20 personas dispuestas a convertirse en cómplices de asesinato. Entonces está decidido, dijo Pere, que Dios nos perdone a todos. Tarde del 18 de junio. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Alfonso se probaba el traje de gala para el banquete. El sastre hacía ajustes finales, asegurándose de que cada pliegue cayera perfecto. Su esposa, la reina Eleonor, entraba a la alcoba. Era una mujer de 30 años, todavía hermosa pero con una tristeza permanente en los ojos. Habían tenido 3 hijos. 2 habían muerto en la infancia. El tercero, Jaume, tenía ahora 5 años, y era la única luz en la vida de Eleonor. ¿Estás listo para la fiesta?, preguntó con voz neutra. Casi. ¿Vendrás? Sí debo. Eleonor. Alfonso suspiró. No empieces. ¿Empezar qué? ¿A decir lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir? Alfonso, el pueblo te odia. El pueblo odia a quien tiene poder. Es su naturaleza. El pueblo odia a quien abusa de su poder. Su voz subió un poco. Estás implementando otro impuesto. ¿Cómo esperas que reaccionen? Necesito fondos. Necesitas sabiduría. Ahora gritaba. El sastre se retiró discretamente. Tu padre. Mi padre murió dejando un reino débil. Yo no seré débil. No confundas crueldad con fortaleza. Eleonor se acercó. Tomó las manos de su esposo. Alfonso, por favor, escúchame. He vivido en este palacio el tiempo suficiente para escuchar los susurros. Algo se está gestando. Algo terrible. Cancela el banquete. Habla con el pueblo. Muestra compasión. Por un momento, Alfonso la miró realmente. Vio el miedo genuino en sus ojos, el amor que todavía sentía por él, a pesar de todo, y sintió algo moverse en su pecho, algo que podría haber sido duda, o remordimiento, o simple cansancio. No puedo mostrar debilidad, dijo finalmente, soltando sus manos. Un rey que retrocede es un rey muerto, un rey que no escucha también. Eleonor salió sin esperar respuesta. Alfonso se quedó mirando la puerta cerrada. Algo no está bien. La sensación lo había perseguido todo el día, como una sombra en el borde de su visión, pero era demasiado orgulloso para admitirlo, incluso ante sí mismo. Se volvió hacia el espejo, ajustando la corona sobre su cabeza. Mañana todo estará mejor. La firmeza traerá orden. Siempre lo hace. No sabía que no habría mañana. En las calles, la tensión era palpable. Las tiendas cerraban temprano. Las personas hablaban en susurros, mirando constantemente por encima del hombro. Los guardias patrullaban en grupos más grandes de lo usual, con manos en las empuñaduras de sus espadas. Bernat el panadero estaba en la ventana de su casa vacía, mirando el palacio. Clara estaba detrás de él, con su hija dormida en brazos. La niña no había despertado en horas. Su respiración era superficial. ¿Crees que funcionará?, susurró Clara. No lo sé. ¿Y si falla? Entonces mañana será peor. No puede ser peor. Bernat no respondió. Ambos sabían que sí podía ser peor. Siempre podía ser peor. En la plaza donde habían caído los manifestantes, un grupo se reunía silenciosamente, no en protesta, solo en vigilia. Mercé la viuda había sido enterrada aquí. Su tumba era simple, una cruz de madera, pero cada noche alguien dejaba flores. ¿Crees que ella aprobaría esto?, preguntó una joven a su madre. Mercé creía en protestas pacíficas, y murió por ello. Sí, murió por ello. Jaume el herrero trabajaba en su forja, aunque no había pedidos. Solo necesitaba mantener las manos ocupadas. Golpeaba el metal una y otra vez, cada impacto liberando un poco de la rabia que llevaba dentro. 3 dedos. Le habían costado 3 dedos y nada de justicia. El rumor corría de boca en boca. Ya entró al palacio. Nadie necesitaba preguntar quién. Todos sabían. Martí de Torrelles, el noble que perdió todo, el hombre que tenía menos que perder que ninguno. ¿De verdad lo hará?, preguntaba alguien. Tiene que hacerlo, respondía otro. ¿Y si lo capturan? Entonces al menos lo intentó. El sol se ponía, las sombras crecían, y en cada casa, en cada calle, el pueblo de Barcelona contenía el aliento. Martí había entrado al palacio 2 horas antes, vestido con la librea de un sirviente, túnica marrón simple, el cuchillo escondido en una funda bajo la cintura. Pere el soldado lo había ayudado, dándole un uniforme robado y una ruta precisa. Las cocinas están al este. Pasa por el corredor de almacenamiento. Nadie te detendrá si te ves ocupado. El salón del banquete es... Lo sé, había interrumpido Martí. He estudiado los planos durante meses. Entonces solo te diré esto. Que Dios te acompañe. Y... gracias. Ahora Martí esperaba en un almacén oscuro, escuchando los sonidos del palacio preparándose para la fiesta, voces de cocineros gritando órdenes, música de laúdes siendo afinados, risas de nobles llegando temprano. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podrían escucharlo. Sus manos, siempre temblando,
Sostenían el cuchillo. Lo había sacado para verificar que seguía allí. La hoja reflejaba la luz tenue de una antorcha. ¿Soy justiciero o asesino? La pregunta daba vueltas en su cabeza. Hay diferencia. Un hombre morirá por mis manos. Un rey, sí. Un tirano, sí. Pero también un hombre, con esposa, con hijo, con esperanzas y miedos. No, no podía pensar así. Si pensaba en Alfonso como humano, no podría hacerlo. Tenía que pensar en Elisenda, en sus hijos, en las 17 personas muertas en la plaza, en los niños muriendo de hambre, en el sufrimiento interminable. Esto no se siente como justicia, pero es necesario. Escuchó pasos acercándose. Guardó el cuchillo rápidamente. Un sirviente pasó cargando bandejas de plata. No miró hacia el almacén. Martí exhaló lentamente. Pronto, sería pronto. El banquete comenzó a la 7ª hora. El gran salón del palacio resplandecía con cientos de velas. Las mesas estaban cubiertas de manjares, cordero asado, faisanes, frutas exóticas, vinos de toda Europa. El embajador aragonés estaba sentado a la derecha del rey, sonriendo con esa sonrisa diplomática que no llega a los ojos. Alfonso bebía vino y reía con sus cortesanos. Por primera vez en días se sentía relajado. El vino era bueno, la comida excelente, la música suave. Todo estaba bajo control. Majestad, dijo el embajador, vuestro reino parece próspero. Lo es, respondió Alfonso, y lo será más cuando complete la campaña de Sicilia. Ah, sí, he oído de vuestros ambiciosos planes. Conversaron de política, de alianzas, de guerras lejanas. Alfonso se sentía en su elemento. Esto era gobernar, negociaciones, estrategias, poder. No tenía que pensar en las calles hambrientas allá afuera. No tenía que escuchar las súplicas. A las 8:45, un sirviente nuevo entró al salón. Nadie le prestó atención. Solo otro rostro entre docenas. Llevaba una bandeja vacía, como si viniera a recoger platos usados. Martí recorrió el perímetro del salón con pasos medidos. Su corazón amenazaba con estallar. El cuchillo bajo su túnica parecía pesar 1000 libras. Vio al rey. Alfonso III, vestido de azul y oro, riendo de algo que el embajador había dicho. Se veía tan normal, no como un monstruo, solo como un hombre disfrutando una fiesta. Martí se detuvo. Aún puedo retroceder, aún puedo dejar la bandeja, salir por la puerta, desaparecer en la noche. Nadie sabría, podría vivir, podría... Entonces vio algo. En una mesa lateral, un noble derramaba vino en la alfombra y se reía. Vino que probablemente costaba más que todo lo que Bernat el panadero ganaría en un año. Y en ese instante, Martí recordó. Recordó a su hija de 3 años llorando de hambre. Recordó las llamas. Recordó los cuerpos carbonizados. No puedo retroceder. Ya no. Se acercó a la mesa principal. Más cerca, más cerca. Los guardias en las paredes no lo miraban. Solo un sirviente más. Llegó a 3 pasos del rey. Alfonso se giró casualmente, buscando más vino. Sus ojos se encontraron con los de Martí. Por un segundo, un solo segundo, pareció confundido, como si algo en el rostro de Martí le resultara extraño. Martí soltó la bandeja. El sonido del metal golpeando el suelo resonó en el salón. Las conversaciones se detuvieron, y entonces sacó el cuchillo. Todo pasó en segundos, pero se sintió como horas. Martí se lanzó hacia adelante. Alfonso apenas tuvo tiempo de ponerse de pie. El cuchillo buscaba las costillas, el corazón, pero Alfonso se giró en el último instante, y la hoja cortó profundamente, pero no llegó al órgano vital. Alfonso gritó. Sangre roja oscura manchó su túnica azul, cayó hacia atrás, derribando su silla. El salón estalló en caos, mujeres gritando, hombres saltando de sus asientos, los guardias corriendo. Martí lo intentó otra vez, se arrojó sobre el rey caído, sus ojos se encontraron otra vez. En los ojos de Alfonso vio shock, dolor y algo más, comprensión, aceptación. Pero antes de que el segundo golpe cayera, una espada atravesó a Martí desde atrás. El comandante de la guardia había sido rápido. La hoja entró entre los omóplatos y salió por el pecho. Martí se desplomó sobre el rey. Por un momento estuvieron cara a cara, 2 hombres muriendo, uno rápido, uno lento. ¿Por qué?, susurró Alfonso, sangre en sus labios. Martí quiso responder, quiso decir, por mi familia, por el pueblo, por justicia, pero ya no tenía voz, solo tosió sangre. Los guardias lo arrastraron lejos. Martí sintió como la vida se escapaba. Su última visión fue del techo pintado del salón, ángeles dorados mirando hacia abajo. Se preguntó si lo recibirían. Alfonso intentaba respirar. Cada inhalación era agonía. La herida era profunda, más profunda de lo que había creído inicialmente.
artificialmente. Sentía el frío extendiéndose desde su pecho hacia sus extremidades. «¡Llamad al médico!», gritaba alguien, pero Alfonso sabía la verdad. No hay médico que pueda ayudar. La hoja había cortado algo vital. Podía sentirlo. Miró alrededor. Rostros horrorizados de sus nobles. El embajador retrocediendo, queriendo estar lejos de este desastre. El comandante gritando órdenes. Y en el suelo, a pocos pasos, el cuerpo del asesino. Un hombre ordinario. Podría haber sido cualquiera. ¿Merecía esto? La pregunta apareció en su mente con claridad terrible. Todas sus decisiones pasaron en un instante. Los impuestos, las confiscaciones, la masacre en la plaza, el orgullo, la arrogancia, la negativa a escuchar. Dios, merecía esto. Vio a Eleonor empujándose entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. Alfonso quiso decirle que lo sentía, que ella tenía razón, que debió escuchar, pero la oscuridad se cerraba rápidamente. Su último pensamiento fue de su hijo, Jaume, 5 años. ¿Qué rey será? ¿Cometerá los mismos errores? ¿Me recordarán como monstruo? Sí, la respuesta vino con certeza. Sí, lo harán. Y la oscuridad se lo tragó. En las calles, el primer sonido fue un grito desde el palacio. No palabras. Solo un grito colectivo que se elevó en la noche. Bernat se puso de pie tan rápido que derribó su silla. ¿Qué fue eso? La gente empezó a salir de sus casas, mirando hacia el palacio, esperando. Entonces llegó el rumor, corriendo más rápido que cualquier mensajero, de boca en boca. El rey. Algo pasó al rey. ¿Qué? No sé. Pero algo. Media hora después vino la confirmación. Un guardia corriendo por las calles gritando: «El rey ha sido asesinado. El rey está muerto». El silencio cayó como una piedra. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, lentamente, las reacciones comenzaron. En una calle, alguien dejó escapar una risa nerviosa. En otra, una mujer empezó a llorar, no de tristeza, de alivio. Un hombre gritó: «¡Justicia!», y otro lo hizo callar rápidamente. Bernat miró a Clara. Ella lo miraba de vuelta. En sus ojos no había alegría, solo agotamiento. «¿Qué significa esto?», susurró. «No lo sé». Jaume el herrero salió de su forja. Miraba el cielo nocturno como si las respuestas estuvieran allí. «¿Y ahora qué?», preguntó a nadie en particular. Nadie respondió, porque nadie sabía. En la plaza donde los manifestantes habían caído, la gente empezó a reunirse, no en celebración, más bien en vigilancia silenciosa, como si esperaran que este momento desapareciera si hacían ruido. Pero el soldado estaba con sus compañeros guardias, todos confundidos sobre qué hacer. ¿Imponemos toque de queda? ¿Para qué? ¿Proteger a quién? El príncipe tiene 5 años. Entonces el consejo, nadie sabía. Todo era caos. Las campanas de Santa María del Mar comenzaron a sonar. No el toque alegre de celebración, tampoco el toque fúnebre. Simplemente sonaban, como si la misma campana estuviera confundida. Clara sostenía a su hija, que finalmente había despertado. «Mamá, ¿por qué la gente grita?». «Shh, mi amor, todo estará bien. ¿Ya no habrá más hambre?». Clara no pudo responder. Las lágrimas le impedían hablar. En todo Barcelona, la pregunta resonaba: ¿y ahora qué? En el salón del banquete, Martí de Torrelles yacía en un charco de su propia sangre. Su respiración era superficial. El comandante lo miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Por qué lo hiciste?». Martí tosió sangre. «Familia, quemada, justicia. Eres un asesino. Soy lo que él me hizo». Sus últimas palabras fueron casi inaudibles. «Lo haría. Otra vez». Y entonces se fue. El comandante ordenó que arrastraran el cuerpo afuera. Lo dejaron en el patio como advertencia. Pero cuando salieron, vieron algo extraño. La gente comenzaba a congregarse, silenciosamente, mirando. Nadie tocó el cuerpo de Martí, pero algunos dejaron flores. 3 días después, enterraron al rey Alfonso III en la Catedral de Barcelona. El funeral fue una ceremonia fría. El nuevo Consejo de Regencia, dirigiendo al joven príncipe Jaume, declaró que había sido víctima de un traidor loco. Pero en las calles se cantaba otra historia. Canciones que decían que el rey había caído por su propia crueldad, que la justicia, aunque tarde, había llegado. El Consejo derogó algunos de los impuestos más odiosos. No todos, nunca todos, pero fue un gesto. Para mostrar que hemos escuchado al pueblo, dijeron. Bernat pudo reabrir su panadería. Le llegó grano. No mucho, pero suficiente. Su hija comió ese día por primera vez en una semana. Y aunque todavía había dolor, había también un pequeño destello de algo que podría llegar a ser esperanza. Mercé la viuda fue reenterrada con honores.
Su familia recibió compensación. No devolvió a su esposo, pero al menos alguien reconoció el error. Jaume el herrero recibió una pequeña pensión por su mano mutilada. Del nuevo consejo, le dijeron, las cosas serán diferentes ahora. Pero lo serían. Pere el soldado miraba la ciudad desde las murallas. El mismo puesto, la misma vista. Pero algo había cambiado. ¿El poder? ¿El pueblo? ¿O simplemente había cambiado un tirano por otro potencial tirano? ¿Valió la pena? Preguntó a un compañero. No lo sé. Pregúntame en un año. En su celda, Eleonor, ahora reina viuda, sostenía a su hijo. Jaume jugaba con una espada de madera, sin comprender que su padre no volvería. Mamá, ¿cuándo veré a papá? No podrás, mi amor. Tu padre se fue. ¿A dónde? Al cielo. Con los ángeles. ¿Los ángeles son buenos? Eleonor pensó en Alfonso, en el hombre que había sido al principio, en el monstruo en que se había convertido, en el marido que amaba y el rey que temía. Algunos lo son, dijo finalmente. Esa noche, sacó el diario de Alfonso. Lo había encontrado en su escritorio. Las últimas entradas eran reveladoras, dudas que nunca expresó en público, miedos que nunca admitió. Y en la última página, escrita la noche antes de su muerte, a veces me pregunto si he sido demasiado duro, si la firmeza se convirtió en crueldad, pero un rey no puede permitirse dudar. La duda es muerte. Mañana impondré el nuevo impuesto. Mañana seré más fuerte. Mañana no había más. El mañana nunca llegó. Eleonor cerró el diario. Llorar por él, parte de ella quería. Otra parte se sentía aliviada, y esa segunda parte la llenaba de culpa. ¿Fuiste un buen hombre que se convirtió en malo?, susurró al aire. ¿O siempre fuiste malo y solo lo vi demasiado tarde? No hubo respuesta. Los muertos no hablan. Solo los vivos quedan, con sus preguntas y su culpa. Meses después, encontraron entre las posesiones de Martí una carta, nunca enviada, dirigida a nadie y a todos. Si leéis esto, probablemente esté muerto. No me arrepiento. No puedo arrepentirme. Hice lo que tenía que hacer. Lo que nadie más se atrevía a hacer. ¿Soy héroe? No. Los héroes no matan. Soy asesino. Lo admito. Pero soy el asesino que el tirano creó. Su crueldad me forjó. Su indiferencia me afiló. Su arrogancia me guió hasta su corazón. ¿Cambiará algo? No lo sé. Quizás vendrá otro rey igual o peor. Quizás mi sacrificio no significará nada. Pero al menos por un momento, el pueblo verá que los reyes sangran como cualquier hombre, que el poder no es absoluto, que la injusticia tiene consecuencias. A mi Elisenda, si puedes oírme en el cielo, hice esto por ti, por nuestros hijos, por todas las familias destruidas. No sé si fue justicia o venganza, quizás ambas, quizás ninguna. Lo único que sé es que cuando cierro los ojos, ya no veo solo tu cara quemada, ahora veo también la cara del rey. Ambos me persiguen, ambos me juzgan. Que sea Dios quien decida cuál de nosotros tuvo razón. La carta fue leída en voz alta en una reunión del consejo. Algunos nobles exigieron que fuera quemada, otros que se preservara como advertencia. El joven príncipe Jaume, de 6 años ahora, preguntó: ¿por qué el señor de Torrelles odiaba a mi padre? El consejero mayor, un hombre sabio que había servido a 3 reyes, se arrodilló ante el niño. Majestad, vuestro padre fue un hombre complejo. Hizo cosas terribles creyendo que eran necesarias, y el señor de Torrelles hizo algo terrible creyendo que era justicia. Ambos estaban equivocados. Ambos tenían razón. Esa es la tragedia. No entiendo. Algún día lo entenderéis. Y cuando lo hagáis, espero que gobernéis con más sabiduría que vuestro padre, con más corazón que crueldad, con más escucha que arrogancia. ¿Eso hará feliz al pueblo? No siempre, pero hará que no te odien. Y para un rey, eso podría ser suficiente. 10 años después, Barcelona era diferente pero igual. Jaume II gobernaba ahora, un joven de 16 años que recordaba poco a su padre excepto las historias. Bernat el panadero era viejo ahora. Su hija, aquella niña hambrienta, trabajaba a su lado. La panadería prosperaba modestamente. ¿Papá?, preguntó un día. ¿Es verdad que viste al rey morir? No lo vi, pero estaba allí esa noche. ¿Era un hombre malo? Bernat amasaba pan, sus manos expertas trabajando la masa. Era un hombre que olvidó que gobernar no es solo dar órdenes, es escuchar, es sentir el peso de cada decisión. Tu madre y yo casi morimos bajo su reinado, pero era humano, cometió errores horribles, y pagó por ellos. No me alegro de su muerte, simplemente me alegro de haber sobrevivido. En la catedral, había 2 placas ahora, una para el rey Alfonso III, otra para las víctimas de su reinado, ambas, lado a lado, igual de frías, igual de permanentes. Y en la entrada de Santa María del Mar, alguien había tallado en la piedra, donde los guardias no lo borrarían: los reyes mueren, el pueblo sobrevive. Que nunca olvidemos el costo de ambas cosas. La historia termina, pero no resuelve. No hay victoria clara, no hay villano absoluto ni
héroe puro. Alfonso III fue un rey que creyó que la firmeza era suficiente, que el poder justificaba la crueldad, que el fin excusaba los medios. Murió comprendiendo, demasiado tarde, que estaba equivocado. Pero esa comprensión no devolvió la vida a quienes había destruido. Martí de Torrelles fue un hombre bueno que sufrió tanto, que la bondad se convirtió en odio, que creyó que matar a un tirano era justicia. Murió sin saber si había cambiado algo, o simplemente había añadido más muerte a un ciclo interminable. El pueblo sobrevivió, como siempre sobrevive, con cicatrices, con pérdidas, con la esperanza frágil de que el próximo rey sea mejor, sabiendo que probablemente no lo será, pero sobreviviendo de todas formas. 3 perspectivas, 3 verdades, 3 tragedias entrelazadas en un momento que cambió todo y nada. ¿Valió la pena? La pregunta flota en el aire, sin respuesta. Cada lector debe decidir por sí mismo. Cada generación debe luchar con la misma pregunta. Justicia y venganza. Poder y responsabilidad. La humanidad del monstruo y la monstruosidad de los actos humanos. La historia no da respuestas, solo muestra el precio de las decisiones. Y ese precio, siempre, lo paga la sangre. Los reyes mueren, los asesinos mueren, el pueblo sobrevive, y la pregunta permanece: ¿cuándo aprenderemos?